Buenos días. Es para mí un placer darles la bienvenida al 11º Simposio Desafíos y Escenarios Educativos para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas en Tiempos de Contingencia Sanitaria. Recordemos que el propósito del simposio es analizar y discutir los retos educativos para la enseñanza de las lenguas ante la situación de contingencia sanitaria y compartir experiencias que puedan ofrecer oportunidades creativas para hacer posible una educación en línea y a distancia viable dentro de este escenario emergente. Mi nombre es Viridiana Rodríguez, soy la presentadora de la Mesa 3 hacia la Mediateca Virtual, el desarrollo de hábitos y valores, y sin más preámbulo cedo la palabra al maestro Iram Delgado Camacho, quien nos dará la información sobre nuestros ponentes. El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que vengan hacia ti. Esas palabras de Mario Quintana, que hacen referencia a un jardín muy cuidado, muy atractivo, se pueden aplicar también a nuestras mediatecas. Un espacio que esté bien administrado seguramente va a facilitar la labor de aquellos que van a participar en él y seguramente va a ser un espacio atractivo. La ponencia que les voy a presentar lleva por título Administración de Espacios Virtuales de Trabajo en la Mediateca y está a cargo de la maestra en educación Brenda Isela del Canto Celis, que es técnico académico de los laboratorios de idiomas y profesora de informática del plantel 6 Antonio Caso, con 17 años de antigüedad docente. Ella es licenciada en informática por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es maestra en educación por la Universidad Tecnológica de México y cuenta con un 98% de avance en la carrera de economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con certificación para dar clases en línea por parte de la DGTIC. Ha sido instructora en diferentes diplomados y talleres de actualización dirigidos a los docentes de la UNAM en el área de cómputo, TICS, en el aula y mejores prácticas del uso de la tecnología en el aula de clases. Actualmente se encuentra cursando el cuarto nivel de lengua extranjera francés y primer nivel de lengua extranjera italiano en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Ella va a ser acompañada por la licenciada Marisela Reyes Mercado, la cual es técnico académico de idiomas en la Mediateca y profesora de inglés del plantel 6, Antonio Caso, con 25 años de experiencia docente. Ella es licenciada en Psicología Social, tiene una especialización en traducción de textos técnicos por el Anglo, así como una certificación internacional de Neurocoaching y PNL. Cuenta con el diplomado de formación de asesores y está certificada para dar clases en línea por parte de la DGTIC. Cuenta con experiencia en terapia breve para adolescentes difíciles y certificada como profesora de inglés por la UNAM. Antes de pasarle el micrófono a nuestras ponentes, los invitamos a que participen con sus preguntas en nuestro chat. Utilicen, por favor, letras mayúsculas. Sin más por el momento, le cedo el micrófono a las maestras. Muy buenos días. Antes que nada, vamos a dar el agradecimiento a las personas que hicieron posible este evento y que nos proporcionaron este espacio en este 11º simposio de aprendizaje de la lengua y esta vez, bueno, con miras a lo que es esta situación de la pandemia en la que estamos trabajando desde ya hace un ciclo escolar anterior. El día de hoy, la maestra Marisela Reyes Mercado y una servidora Brenda del Canto vamos a platicarles en esta mesa 3 lo que es la administración de espacios virtuales de trabajo en la Mediateca. ¿Okay? Vamos a tratar de abarcar o de platicarles un poquito qué fue lo que nosotros tuvimos que adaptar,
para poder llevar un control adecuado de las asesorías, de los talleres, del trabajo que se realiza en la mediateca. Bueno, vamos a empezar con esta primera parte. ¿Cómo fue que nosotros comenzamos a trabajar? ¿Cuál es la idea? Los avances, los pasos a seguir de esta estrategia que nosotros habilitamos ante esta situación. Lo primero que nosotros hicimos fue hacer la creación de un plan de estudio para los alumnos en espacios virtuales, ya que este plan se tenía dentro de la mediateca. Sin embargo, ahora era necesario trasladarlo a lo que era la mediateca digital, porque obviamente estando en un espacio físico es más fácil llevar el control, ¿no? Estamos todos, podemos echar mano de los sistemas locales que tenemos, pero cuando nosotros nos trasladamos a un sistema en línea, pues las cuestiones ya no son tan fáciles y tenemos que montar estos nuevos espacios que ya se tenían físicos, pero eran dentro de una virtualidad de trabajo. Y entonces se genera este espacio de trabajo virtual que a lo largo de esta presentación les vamos a ir explicando cómo fue que lo trabajamos. Posteriormente hicimos la gestión de esta administración de estos espacios virtuales en la mediateca. Se les da una capacitación también a los asesores para que sepan cómo se va a trabajar y que también ellos estén enterados y sepan, ¿no? La idea de esta administración virtual es que se tenga la información a la mano. Entonces, hay que generar el espacio y hay que dar ese espacio de capacitación, ¿no? A partir de este plan. Y posteriormente vamos a ver los resultados de esta gestión, de este espacio de trabajo y las mejoras que podríamos hacer. Le doy paso a la maestra Marisela para que nos comience a platicar un poquito sobre esto. Muchas gracias, Brenda. Buenas tardes. Buenos días a todos. Como les comentaba la maestra Brenda, nosotros nos dimos a la tarea de pasar lo que ya se tenía propiamente trabajado año con año, lo que era precisamente hacerles un plan de trabajo a los alumnos, pero en este año le cambiamos un poquito el nombre a plan de estudio. De aquí fue donde empezó la creación del plan de estudio de los alumnos en espacios virtuales. Esto aparentemente parece muy fácil, trasladar lo que se tiene ya cotidianamente trabajado de manera presencial, cara a cara, entre los asesores, la coordinación y los técnicos académicos de la mediateca del plantel 6. Como lo comentaba la maestra Brenda, se elaboró una guía de plan de estudio precisamente de este ciclo escolar que concluimos, y esto se le dio capacitación a los asesores para que ellos también pudieran implementar y hacer su trabajo y su labor más fácil, y sobre todo a los alumnos a tener esa continuidad y que ellos no tuvieran ningún problema en recibir el servicio que la mediateca había venido prestando. Para ello, nuestro objetivo era, primero, pues plantear los objetivos, y estos objetivos tenían que ser muy específicos, cuantiables y también realistas. ¿Por qué? Porque no podíamos estar explicando, no teníamos el espacio para poderle estar explicando al alumno, entonces teníamos que definir muy bien cuáles eran los objetivos, y para esto es precisamente que se trabajó en la administración de este servicio de plan de estudio en línea. Se pusieron algunos videos y sobre todo las actividades. Estas actividades que nosotros teníamos que tener en consideración era primeramente partir del programa de estudio de lo que es la Nacional Preparatoria. Y luego nuestros espacios, originalmente se tenían físicos, ahora estos espacios de trabajo virtual de la mediateca, como eran los talleres, pero los talleres, la parte administrativa, hay que tener una lista de asistencia, también la capacitación y reuniones en línea que se dieron a los asesores,
Las asesorías grupales fue algo que también se implementó en esta cuestión en trabajo en línea por parte de los asesores de los materiales didácticos durante este ciclo escolar. Adelante, maestra Brenda, por favor. Tu micrófono está cerrado. Gracias, maestra. Perdón, les comentaba, a partir de todo esto se pensó en hacer un espacio de trabajo virtual y entonces comienza a pensarse en dónde sería la mejor opción para tener todos a la mano la información, porque es muy importante tener tener a la mano esa información en tiempos, en formas, y no estarla jalando de un lado o del otro, pidiéndola a ver si no la dan y demás. Entonces, decidimos que este espacio de trabajo podía ser trasladado de manera inmediata a lo que nosotros conocemos como la nube, ¿no? Pero decíamos, ¿cuál nube? ¿En qué espacio? ¿Cómo todos podríamos integrarla, trabajarla? Bueno, pues entonces se decidió que este espacio fuera en Google Drive por varias razones. La primera es que todos nosotros tenemos una cuenta institucional y esa cuenta institucional es de Gmail, lo cual nos daría espacio a este Google Drive, ¿no? Google Drive nos permite trabajar de manera colaborativa y la suite de Google por completo nos va a dar otras herramientas aparte de la nube que nos permitirían tener esta gestión y esta interconexión de trabajo, ¿no? Entonces ahí podríamos nosotros, pues básicamente, darles ese espacio. Ese espacio, primeramente se va a construir en lo que les decía en Google Drive, en esta nube, y se construye por cada uno de los asesores, porque sí es bien cierto que se debe de tener la información a la mano, también es bien cierto que cada uno debe de tener su información, no podemos dejar la información ahí que esté al alcance de todos. Entonces, lo primero que se hizo fue generar carpetas que obviamente van a ser de trabajo colaborativo, pero por cada uno de los asesores. Esto garantizaba que cada asesor iba a tener el control de la información con la que trabajaba. Entonces, lo primero que hicimos fue seleccionar, decidimos que fuera en Google Drive, todos teníamos prácticamente una cuenta en Google y después generamos este espacio con cada uno de los nombres de los asesores, como se puede ver aquí. Cada uno de los asesores tenía su carpeta muy específica y en esa carpeta pues tenía acceso el coordinador, el cuerpo técnico y el propio profesor para obtener la información de sus asesorías, de sus talleres y demás en el tiempo en el que fuera necesario, pero solamente la persona que estuviera involucrada en ese trabajo para que no hubiera problemas de que se duplicó o que por error alguien cambió el nombre del archivo o modificó el archivo en donde no era, entonces para no tener esos problemas por cada uno de los asesores. Dentro de la carpeta de cada uno de los asesores, lo que se planteó es que se manejara por mes esta dinámica. ¿Por qué? Porque también nosotros íbamos a recaudar lo que son las evidencias y muchas veces nos piden la información, o no muchas veces, en el área de mediática nos están pidiendo la información por mes. Entonces, si lo dejamos concentrado en un solo archivo, pues posteriormente iba a ser más difícil filtrar esa información. Además de que cuando nosotros recabamos las evidencias, pues también se suben en una carpeta y era mucho más fácil en esa carpeta encontrarlo por cada uno de los meses. Tenemos esta parte, precisamente lo que comentaba la maestra Brenda, es en cuestión de este portafolio digital, así es como lo denominamos, precisamente para poderlo identificar y que los asesores tuvieran esta lista que nosotros la denominamos Key List. ¿Por qué Key List? Porque es la llave que cada mes una servidora alimentaba cada uno de los archivos con la parte de la capacitación, la lista de los talleres, la lista de sus asesorías y también para que ellos subieran sus todos los trabajos que estaban haciendo y en general tuvieran a la mano la disposición de
de su información al día. Ahora bien, como pueden observar aquí, esto era es de manera individual por cada asesor. Se le daba la instrucción precisamente para que él o ella le diera al alumno o a la alumna las instrucciones de cómo acceder a esta eran cuestionarios de Google en donde ellos cuando tenían su taller o su asesoría le proporcionaban esta liga al alumno o a la alumna, y al terminar la asesoría o el taller, ya fuera asesoría individual o asesoría grupal, ellos subían su evidencia y entonces se tenía en la fecha, el tema y lo que había trabajado el alumno, y el asesor no tenía más que dar o la asesoría o el taller, y los que se encargaban de subir las evidencias eran los alumnos, de tal manera que se cuenta con la información al momento en que el asesor termina de dar su taller o asesoría. El cuestionario, y con ello se tiene la evidencia al tomar esta capacitación. Entonces, como cierra con Mediateca para que el asesor tenga completa la información en que él o ella lo necesite para poder hacer sus reportes. Asimismo, también la coordinación de la Mediateca en cualquier momento puede entrar a obtener información de cualquiera de los asesores en cuanto al trabajo que él o ella está desempeñando, para poder reportar a la jefatura de las mediatecas. Adelante, por favor. Bueno, pues estos ya son como los ejemplos de los formularios que, como decía la maestra Marisela, se generan y se les ponen a disposición a los profesores mediante estos espacios. Los asesores no tienen que hacer los cuestionarios ya están prehechos, digámoslo de esta manera, y se van nada más subiendo, se van activando mes con mes para que ellos nada más les den la liga a sus alumnos, los alumnos después del taller o después de la asesoría suban la información, en la mayoría de los casos suban las evidencias y todo esto se vaya almacenando de una manera adecuada. Estos son los listados de los resultados que vamos nosotros obteniendo dentro de nuestros formularios. Nos lo envían en una hoja de cálculo y bueno, de ahí se puede pues filtrar para poder hacer estos reportes que nos piden mes con mes dentro de la jefatura. Entonces aquí están, si se pueden dar cuenta, viene pues la marca temporal básicamente que siempre nos da, es decir, la fecha en la que el alumno lo envía. Lo óptimo sería que el alumno lo enviara en el momento en el que acaba el taller o la asesoría. Sin embargo, también había como oportunidad de ciertos tiempos para que se enviara, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos saber exactamente por qué un alumno lo envió 3 días después y lo está reportando como que fue 3 días antes, pues nosotros aquí tenemos esa información. Tenemos el número de cuenta, el nombre de los alumnos, el grupo sección, la lengua, el nivel de dominio y si en algún momento se les pidió la evidencia, ahí la van a subir y también se va a guardar dentro de este informe. Y recordemos que esto es por cada uno de los profesores, lo cual hace que cuando ellos necesiten información de algo en particular de ellos puedan ingresar y consultarlo, así como la coordinadora. Este es otro ejemplo de un formulario, pero este es de creación de materiales didácticos de febrero. Por ejemplo, aquí el profesor que generó estos resultados, pues nos indica que hizo un Kahoot de verbos, no sé, del primer grupo, y después una presentación de verbos supongo que también del primer grupo, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos teniendo la información
y si se dan cuenta también está la dirección realmente en donde se encuentran localizadas estas evidencias que son muy importantes y que bueno, también, ¿qué hizo el maestro? Bueno, aparte de dar los talleres, aparte de estar al pendiente con las asesorías, pues también estuvo trabajando en esto. Y otro de los beneficios que se tiene es precisamente mes con mes tenemos que reportar eh, de todo lo que se hizo en el trabajo de los asesores en la mediateca, y uno de ellos es el reporte de talleres. Este reporte de talleres se le da a la coordinación, y como ustedes pueden observar, las asesorías en certificación, los círculos de conversación y los talleres muy particulares que se dieron en ese mes. Entonces, toda esta información fue seleccionada rápidamente y muy fácil a través precisamente de la información que estuvieron generando las carpetas, los folders de cada uno de los asesores y de las asesoras. Y también este es otro de los resultados que genera el beneficio que tenemos, es tener a la mano la evidencia, en este caso de la capacitación. Aquí se tiene precisamente cuál fue el beneficio que los asesores obtuvieron al haber terminado esta serie de capacitación de 9 horas de capacitación. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos, es beneficio para los alumnos, porque el alumno se está dando cuenta de cómo está trabajando, qué está trabajando y cómo lo está haciendo, y él sube su evidencia y el asesor la tiene a disposición, y en ese momento no solamente el asesor la tiene a disposición, sino también la coordinación la tiene a disposición para cualquier reporte o situación que se llegara a presentar. Y como comentábamos, no solamente es para talleres, sino para todos los servicios que ofrece en este momento la mediateca, que son los talleres, las asesorías grupales, las capacitaciones para asesores y las reuniones que se tienen, que convoca la coordinación. Y toda la información está al día y está consultable, no hay mayor problema, no tenemos problema de que se perdió la información, de que no la encuentro. Como decía la maestra Brenda, está en la nube, que a través del correo que todos manejamos, que es Gmail, podemos tener la información en el momento que así se requiera. Tanto en este caso, la administración de estas carpetas la tiene una servidora, pero está a disposición siempre del servicio colaborativo de la mediateca. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, ya para finalizar nuestra participación, pues las áreas de oportunidad que nosotros encontramos en este trabajo, pues sería más que nada revisar algunos aspectos que a lo mejor nos hicieron falta dentro de los formularios, que realmente no encontramos algo que no pudiésemos captar de estos formularios. Y el otro sería pues un poquito de capacitación también hacia los asesores con el uso de estas tecnologías, ¿no? El uso a lo mejor de Excel para hacer filtrados, para hacer conteos automáticos. Eso sería lo que nosotros podríamos mejorar en este espacio que encontramos como, sí, de emergencia, pero que se pudo realizar y que nos permite llevar una gestión muy buena de la información, que podemos tener la evidencia de que los alumnos están trabajando, de que están aprendiendo de cierta manera y que, bueno, pues estamos dando también el resultado en un determinado momento a todos los aspectos administrativos que la jefatura de las mediatecas nos pide en un determinado momento. Cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat. Nosotros vamos a estar aquí para podérselas contestar a lo largo de esta tercera mesa. Sin más por el momento,
Les agradecemos que hayan estado con nosotros estos 20 minutos y cualquier cosa, estamos a su disposición mediante el chat. Muchas gracias. Agradecemos la participación de las maestras y para dar continuidad a los trabajos de la mesa, a continuación vamos a presentar la ponencia ¿Cómo promover actividades para fomentar la paz desde la Mediateca? Esta ponencia va a ser presentada por la profesora Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo. Ella cuenta con una maestría en lingüística aplicada en la UNAM, es licenciada en Relaciones Internacionales y es profesora de tiempo completo del Colegio de Lengua Extranjera Inglés, donde es titular C. Fue coordinadora de mediatecas y laboratorios de idiomas y tuvo también el cargo de la coordinación de lenguas durante el periodo 2010-2012. Fue secretaria académica del plantel 6 de 2015 a 2018. Fue coordinadora de inglés, consejera técnica y recientemente ha concluido el doctorado de educación. Le recordamos a la ponente que cuenta con 20 minutos para el desarrollo de su ponencia y sin más preámbulos, le cedemos el micrófono. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al plantel que me haya hecho esta invitación a participar. El propósito de esta ponencia que yo tengo aquí es ver cómo fomentar las actividades para fomentar la paz desde la Mediateca. Este tema, bueno, yo escogí este tema como parte de las actividades de un diplomado que alguna vez tomé y este diplomado era justamente, es un diplomado para directivos. Yo alguna vez estuve como secretaria académica del plantel 6 y a mí una de las inquietudes que me surgió a partir de todo esto es justamente trabajar con los alumnos para poder hacer actividades en las que los ayude a erradicar un poco esta parte de la violencia. ¿Sí? Entonces, yo en este transcurso del diplomado a la fecha, lo que hice fue justamente tratar de ver cómo promover actividades para fomentar la paz desde la Mediateca. Y yo tengo aquí una serie de actividades y propuestas. Para empezar, vemos que tenemos que empezar por ver que hay un día escolar de la no violencia y la paz. Este día justamente se conmemora el 30 de enero y es justamente ver la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y bueno, la paz son como motivos para recordar el 30 de enero. Ahora, ¿qué se conmemora el 30 de enero? Justamente el 30 de enero lo que se conmemora es esta parte del aniversario luctuoso del líder pacifista Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahora sí que es una coincidencia, puede ser una coincidencia, pero también puede ser un momento para que nosotros recordemos que, bueno, es importante que se preserve dentro de las aulas, sea cual sea la materia que nosotros impartamos, la asignatura que sea, para que se preserve la paz, para que erradiquemos una parte de esta violencia que se ha venido generando en muchos espacios y que como lo hemos venido viendo, bueno, nuestra universidad pues no ha pasado inadvertida por estas situaciones, ¿sí? Después, de tener esto de Mahatma Gandhi, bueno, yo encontré en este taller una parte que es muy interesante y justamente esta parte es que a través de frases célebres podemos ir viendo una parte de la paz, ¿no? Podemos hacer una actividad de la paz. Y bueno, aquí como ustedes ven hay un tablero. En este tablero lo que se hace es tener diferentes personalidades, algunas vivas, otras ya no. Casi la mayoría ya no. Y bueno, tener estas personalidades y presentarles a los chicos
este tablero con estas personalidades y que nos digan con cuál de todos ellos se identifican y por qué se identifican. Obviamente, pues tenemos desde Newton, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, tenemos a Mosh, tenemos a Franklin, a Virginia Woolf, a Bono, a Antoine de Exupéry, Gandhi, por ejemplo. Tenemos a Mandela, a Dalai Lama, John Lennon y Virginia Woolf, ¿sí? Son todos los personajes que tenemos. También es importante que no nada más veamos nosotros qué se puede hacer o por qué tenemos ahí el tablero nada más con las imágenes, sino algo que es muy importante recordar es que estos personajes, bueno, fueron parte o encumbraron parte de los proyectos de paz, ¿no? En diferentes momentos. Entonces tenemos a Newton, Isaac Newton, por ejemplo, él decía en una frase que dice que los hombres construimos muchos muros, pero pocos puentes. ¿Sí? Yo aquí lo que les voy a pedir es que en el chat ustedes vayan poniendo qué es lo que ustedes de todas estas frases, cuál les llama la atención, pero también les quiero pedir que también si ustedes tienen alguna otra frase con las que se sientan identificados, pues lo pongan, ¿no? También, bueno, en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, ella tiene una frase justamente que dice, la paz comienza con una sonrisa. ¿Sí? Y luego tenemos otra que dice, por ejemplo, si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Este es Moshe Dayan. Moshe Dayan es un personaje interesante, y hago un paréntesis aquí, porque él fue un militar que participó en diferentes guerras. Entonces, él más que nada, obviamente no era su intención mantener la paz con los amigos, sino más bien con los enemigos. Y aunque participaba en guerras, dentro de esas guerras también a veces hay que hacer treguas, hay que hacer negociaciones y hay que mantener la paz. ¿Sí? Entonces, esta es una actividad que obviamente aquí la tengo en español, pero también las frases pueden estar en inglés, en francés, en italiano, en alemán, pueden estar en diferentes idiomas porque todos tenemos este tipo de frases y a lo mejor pueden ser gente que es representativa de la lengua de la que nosotros estamos hablando. Yo aquí utilicé de diferentes personalidades. También, por ejemplo, otro caso que tenemos es Benjamin Franklin. Él dice, o caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos, ¿no? Esto claramente nos da a entender que no es nada más de uno, que es de muchos y que todos tenemos que trabajar para esto, ¿no? Bono, por ejemplo, tiene una frase que dice que la paz no se vende. Y obviamente, pues no, la paz no sería negociable, más bien tendría que ser algo que entre todos lucháramos y participáramos para llevarla a cabo, ¿sí? Eleanor Roosevelt, por ejemplo, dice que el odio y la fuerza no pueden estar en una parte del mundo sin tener un efecto sobre el resto. Sí, a veces hay conflictos en otros países, simplemente ahorita estamos viendo lo que está pasando en Gaza y pues no deja de afectar a los demás países, de alguna u otra manera nos va a afectar, entonces sí tendríamos todos que estar en el mismo sentido. ¿Sí? También aquí encontramos, por ejemplo, Antoine de Saint-Exupéry. Él dice que si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente todo, o sea, para el servicio, para que todo esté, la inteligencia al servicio del amor, ¿no? Entonces, esta parte creo que sí es muy importante. Esta frase, dentro de todo, tiene mucha... es muy real y hay mucha verdad en esto, ¿sí? Luego también nos dice Gandhi, bueno, no hay camino para la paz es el camino y eso creo que lo debemos de considerar, ¿no? Y finalmente, bueno, no finalmente porque faltan algunas otras, Nelson Mandela, él dice que los pueblos alzados en armas jamás alcanzarán la prosperidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ver la paz, lograr la prosperidad y otros valores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, bueno, esta parte nos habla de frases que han sido importantes para que todos podamos seguir avanzando. Hay otras frases también, por ejemplo, del Dalai Lama, de John Lennon, de Virginia Woolf. Por ejemplo, el Dalai Lama dice que el mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo.
obvio, si yo estoy en paz, si yo tengo paz, puedo ayudar a los demás, pero también tengo esa autosatisfacción en mí mismo, ¿no? John Lennon dice que sueña con un mundo de amor y de paz y lo haremos realidad, y todos hemos visto esta canción de Imagine. Ahí hay un tema muy fuerte en cuanto a esta parte, ¿no? De la paz. Y Virginia Woolf nos dice que no puedes encontrar la paz escapándole a la vida, ¿no? Entonces, todas estas frases, bueno, tienen mucho mensaje, son muy representativas de cada uno. Ellos son líderes o han sido líderes y cada uno tiene una diferente profesión, una diferente actividad. Y es algo que podemos explorar con los alumnos, que ellos trabajen este tipo de frases en un pequeño taller desde la mediateca y que trabajen estas frases. Les digo, estas están en español, pero pueden ser en cualquier otro idioma, o si son en español, bueno, que ellos escriban algo en la lengua que están estudiando o en la cual ellos están siendo partícipes en la mediateca, ¿sí? Entonces, creo que esta actividad ayuda mucho. Ahora, aquí también, esta es una parte muy importante, es una lectura que yo presenté o hice un taller, de hecho, también con los alumnos. Ahorita va a aparecer ahí la liga donde lo pueden ver. Y es, ¿cuál imagen describe mejor este cuento, ¿no? O la paz perfecta. Aquí lo que normalmente yo he estado trabajando con ellos es hacer una exploración de las imágenes. ¿Qué es lo que ellos ven en estas imágenes? ¿Cómo se sienten al ver estas imágenes? ¿Qué sensaciones les da? ¿Cuáles son las emociones que tienen? Etcétera. ¿Sí? Esto es lo que hemos venido trabajando. Este cuento está en español, pero también ahorita lo van a ver en las siguientes láminas. Más adelante está en inglés. Entonces, ¿qué es de lo que se trata este cuento? De lo que trata este cuento es que el alumno de alguna otra manera se sensibilice y que vea que la paz puede ser algo que no nada más se encuentra en las frases o en las canciones, o no, la paz la podemos encontrar de diferentes maneras. La lectura, por eso se llama esta actividad, la lectura y la paz, es algo que es muy importante para fomentar este tipo de valores. Y bueno, aquí realmente lo que nos habla en esto es que este cuento empieza por decir que los pintores comenzaron a plasmar lo que ellos entendían por paz a través de paisajes, atardeceres cálidos sobre las montañas. Esto obviamente es un concurso, se les invita a diferentes artistas a que lo hagan y bueno, ellos empiezan a plasmar sus dibujos, ¿no? Y la mayoría empezó a hacerlo a través de atardeceres cálidos, altísimos, de rayos de sol acariciando las bellas flores, etcétera. Sin embargo, uno de los pintores creó un cuadro muy diferente al resto y su paisaje mostraba un mar enfurecido, nubes amenazantes y un precipicio sobre el cual alzaba un árbol, ¿sí? El supervisor de las obras, pues él dijo, no, pues este cuento no tiene nada que ver y quitó el cuadro y decidió no presentarlo en la evaluación final. El maestro budista, que era el que iba a ver cuál era el cuadro ganador, comenzó a mirar los cuadros que se habían presentado al concurso, pero no conseguía encontrar la obra perfecta. Y entonces pregunta, ¿no se ha presentado nadie más? Y entonces le contestan, bueno, solo un cuadro, pero no tiene nada que ver con la temática que habíamos pedido, dijo el supervisor del concurso. Bueno, pues entonces dijo el maestro budista, sea como sea, si él ya participó, si él ya tiene todo, si él ya hizo el trabajo, pues tiene derecho a seguir en el concurso y a que revisemos su obra, ¿no? Y le dijo que dejara que lo viera. Entonces llevaron el cuadro del mar embarbecido hasta el maestro y después de observarlo sonrió y al final dijo, tenemos un ganador. Pero ¿cómo es el cuadro que representa la paz perfecta? No puede ser, exclamó el supervisor. Sí, sí lo es. Si te fijas sobre el árbol que se asoma al precipicio y bajo la tormenta, hay un pájaro que descansa en su nido, ajeno al viento y al oleaje. Y bueno, sin duda, esta es la paz perfecta. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí, aparte de todo, se pueden explorar qué valores hay, no se puso obviamente la imagen que es realmente del cuento, porque al final también se les puede decir a los alumnos que hagan un dibujo y que ellos lo expongan en la lengua que están aprendiendo y que lo expongan. Entonces, esta es otra manera de poder ver la paz desde diferentes miradas. Y podemos hacerlo, aquí se están fomentando varias cosas. Una, estamos usando una lengua extranjera
extranjera. 2, estamos trabajando un tema que es parte de los ejes transversales de la Escuela Nacional Preparatoria, que sería el fomento a los valores, ¿sí? Y número 3, estamos con otros ejes transversales. ¿Por qué? Porque pueden hacer la comprensión de textos en lengua extranjera y también puede ser la lectura y la escritura, ¿no? Además de que pueden ver también la parte del fomento de la tecnología, ¿sí? Este es otro de los que yo tengo. Obviamente, para que se vea cuál es la importancia aquí del idioma, yo lo puse en inglés y se llama The Real Meaning of Peace. Es el mismo cuento que les acabo de leer, pero ahora este cuento está en inglés, ¿sí? Entonces aquí los chicos tienen esta manera de poder ver ellos la parte en inglés, ¿sí? De poder ellos trabajar con esta parte en inglés, de tener el cuento, lo pueden leer en inglés, lo pueden analizar, estamos trabajando esta parte de la lectura en inglés, ¿sí? Y al final, aquí hay un pequeño cartel que se maneja acerca de la paz. Al final también lo que nosotros les podemos pedir, ya sea que ellos hagan el dibujo del cuadro o que ellos hagan que ellos elijan la imagen y digan por qué. También ellos puedan hacer su propio póster en inglés o en francés o en italiano, en alemán, lo puedan hacer y lo puedan presentar. Ahora, este taller está hecho para tener 3 actividades máximo en media hora. ¿Sí? Este taller es para que se vaya haciendo alrededor de 3 o 4 sesiones, ¿sí? Yo en este periodo que hemos estado en confinamiento, como los alumnos obviamente no pueden asistir a la mediateca, lo puse como parte de uno de los talleres extras. Aparte del taller que se dio como parte de las noches de museos, lo puse como un taller extra y fue una actividad que les puse a los chicos fuera del horario de clases. Les gustó. No eran tantos tampoco porque cuando es horario fuera del horario de clases luego no participan, pero sí lo trabajaron y sí lo hicieron y fue muy importante. Al ratito vamos a ver los comentarios que pusieron. ¿Sí? Entonces, bueno, es un texto, aquí hay otra historia. Esta historia se trata justamente de ver que cada quien tiene su propia historia, ¿no? Y aquí más que nada es ponerse a veces en los zapatos de las otras personas, ¿no? A veces nosotros juzgamos por juzgar, pero yo creo que lo importante aquí es que ellos hagan la lectura de este texto, que revisen y que, bueno, justamente la frase es que no juzguemos a otros, ¿no? Siempre hay que ponernos en los zapatos de los demás, ¿sí? Esa es la moraleja, ¿no? Aquí viene el sitio de donde lo pueden ustedes revisar. Este sitio tiene varias historias en inglés. Yo obviamente soy de inglés, entonces tiene varias historias en inglés. Y lo que se trata aquí es justamente que ellos hagan la lectura, revisen la frase, a lo mejor no les podemos presentar esta frase la podemos dejar sin presentar, que ellos escriban su propia frase, su propia moraleja y al final presentamos la frase que sería parte de la actividad, ¿sí? Entonces, esta es bellísima porque es acerca de un águila, y de hecho es algo parecido a la que vimos de la paz perfecta, pero es aquí ver cómo el águila toma ventaja de todas estas tormentas, ¿sí? Cómo al águila no le da miedo las tormentas, no le da miedo no le da miedo los retos, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto lo podíamos poner nosotros en nuestra vida? ¿Cómo lo podíamos hacer? Entonces, estas son actividades sencillas, son lecturas, cuentos muy chiquitos, si los ven, que los podemos trabajar. Estos cuentos pueden estar allá en la mediateca, se pueden trabajar y al final en la clase pues pueden ellos expresar sus moralejas o también puede ser una actividad que se realice en la mediateca y ellos vayan expresando cuáles son la moraleja que hay. O a lo mejor se puede hacer una combinación de historias en donde no tengan título ni nada las historias, ni tampoco imagen. Cada quien lee una historia, ve cuál es el título que va más, cuál es la imagen que va más. A lo mejor no puede ser una imagen tan sencilla, tendríamos que buscar otras imágenes, pero ahí podría hacerse otra adaptación, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las actividades. Ahora, otra de las actividades que hay es justamente la canción de Imagine de John Lennon. Aquí es muy, muy importante que ellos escuchen la canción, primero que la escuchen, luego que lean la canción y que ellos puedan dibujar tal vez aquí en este bubble, en esta burbuja, que puedan dibujar alguna imagen y que puedan poner aquí en frases muy cortas o en el título de la canción
en esta parte, y aquí que pongan ellos qué fue lo que leyeron o qué fue lo que entendieron de esa canción o qué es lo que la canción les está dejando, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos aprendieron con esta canción? ¿Cómo vinculan esta canción con el tema de la paz? ¿Sí? Y obviamente esta canción está en inglés, lo tendría que hacer en inglés, pero yo creo que en los otros idiomas también hay otras canciones que hablan de la paz, entonces ahí lo podrían trabajar. ¿Sí? Este sitio es muy bueno, que este sitio habla justamente de 20 canciones acerca de la paz. Y bueno, aquí vienen una serie de canciones que están en inglés. Este sitio es muy bueno. Y aquí la actividad que puede verse es ver primero que elijan una de las canciones que vienen en este blog, porque es un blog. Después que vean quién es el cantante, después que vean cuál es el impacto de la canción en la vida del alumno, cuál es la parte favorita de esa canción que ellos eligieron y por qué, y también cuál es la frase favorita de la canción y por qué. ¿Sí? Entonces, son estas 4 preguntas en las que ellos van a analizar la letra, van a analizar inclusive la letra y la música también puede ser, y de ahí ellos pueden trabajar esta parte con canciones. También las canciones tienen muchos temas de paz. ¿Sí? Y bueno, esta parte de esta ponencia, yo, como les dije, va en mucho de los ejes transversales, que es lectura y escritura de un texto, fomento de valores. Me faltó aquí agregar el de comprensión de textos en una lengua extranjera. Aquí viene la liga del canal de YouTube, donde está el taller. Son 3 actividades nada más, pero aquí en esta presentación hay más actividades y ustedes pueden revisarla. Y también este es un taller que creo que dejó buen sabor en los alumnos, porque ellos no están, aunque hablen de la paz y todo, pero no están tan familiarizados. Y además, cuando se hacen este tipo de actividades en ellos, dicen, ay, pues si yo sí utilizo esa frase, sí la conozco, ay, la canción sí la ve, ay, busqué esta canción, maestra, y encontré que en esta canción habla de este tema de la paz y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, no tratamos de buscar canciones que hablen de violencia, más bien que hablen de paz. Lo que estamos buscando es justamente esta parte de la paz. Y bueno, me gustaría que al final pusieran ustedes qué se llevan de esta ponencia, ¿sí? Que ustedes pudieran escribir ahí en el chat, qué se llevan de esta ponencia, qué les pareció esta ponencia. Y también que hay algunas de las evidencias del taller. Lo que se hace justamente es con los chicos que ellos escriban, ¿no? De las actividades que vamos haciendo, pues que ellos vayan llevando ahí su bitácora de las actividades y al final ellos entregan un documento como este en el que ellos ponen cuál fue el propósito del taller, si les gustó, etcétera. Hacen como un pequeño resumen de las actividades, pero interactúan poniendo cuál fue la frase que más les gustó, por qué les gustó, cuál fue qué les pareció el cuento de la paz perfecta, qué les parecieron los otros cuentos. Y obviamente aquí lo hicieron ellos en inglés, pero pueden hacerlo en cualquier idioma que ellos estén aprendiendo. ¿Sí? Es una actividad interesante. Ellos van llevando como un diario de las actividades que se van realizando en los diferentes momentos del taller. ¿Sí? Y bueno, yo aquí les dejo la referencia, les dejo mi correo y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Agradezco mucho su participación y cualquier comentario que ustedes puedan hacer acerca de las actividades. Si ustedes tienen algún otro que puedan compartir, se los voy a agradecer. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras ponentes la ponencia anterior y a continuación vamos a presentar la autonomía en el aprendizaje en la educación virtual. Esta ponencia corre la doctora Alina Arlet Álvarez Góngora, quien es maestra y doctora en Derecho Civil por la UNAM. Imparte las asignaturas de Derecho, Introducción a las Ciencias Sociales y Formación Cívica y Ética 1 y 2. Reiteramos nuestra invitación para que nos dirijan sus preguntas vía el chat. Sin más preámbulos, le cedo el micrófono a la doctora. Muchas gracias. Hola a todos. Soy la maestra Alina Álvarez Góngora de Prepa 2 y voy a comenzar con mi ponencia. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Ahí está. Bueno, mi ponencia se llama La autonomía en el aprendizaje en la educación virtual. La educación a distancia
exige una construcción de conocimientos en colaboración y redes con independencia del tiempo y el espacio, como una forma de ayudar a resolver los problemas de la educación. A esto me refiero a que actualmente tenemos un modelo de aprendizaje que cambió radicalmente, como lo veníamos desempeñando, a uno en línea o en distancia. Obviamente que va a tener algunas características que los alumnos deben de poseer, como la autonomía y el manejo de las tecnologías de la información. Entonces, de hecho, en la imagen, la autonomía presenta un cerebro crítico, pensar, participar, desear, decidir, soñar, construir, crear, etc. ¿Qué es la autonomía en la enseñanza? Es la capacidad que desarrolla el alumno para organizar su propio proceso de aprendizaje. Es un proceso intencional, consciente, explícito y analítico. Obviamente, tiene que tener, además de eso, ser un alumno responsable, que tome responsabilidad también de sus decisiones sobre su aprendizaje, la voluntad de participar junto con el docente y bueno, tener perfectamente claro que quiere aprender o no. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para que el alumno se desempeñe dentro del aprendizaje en línea. Obviamente, en esta parte, el alumno deja de ser visto como un receptor pasivo para concebir como protagonista y agente del proceso de aprendizaje. Tiene que ver con una persona activa, capaz de generar conocimiento. Entonces, nuestro papel como docentes también va cambiando. Ahí, este autor, H. Oleg, desde el 79, ya tenía un concepto de autonomía, como la capacidad de gestionar el propio aprendizaje, la capacidad de adquirir mediante el desarrollo de las estrategias metacognitivas. Obviamente, tenemos que los alumnos tienen que tener mayor disciplina y conocimiento de diversas técnicas para obtener conocimiento y relacionarlo con el conocimiento previo. En este caso, ellos van a buscar también información, tienen que aprender a discernir qué información les sirve y cuál no. Y bueno, también el conocimiento de las tecnologías de la información, saber utilizar ciertos programas, la computadora, etcétera. Bueno, estas son las razones a favor del aprendizaje autónomo. El primero es la imposibilidad de asistir regularmente a clase por una gran cantidad de alumnos. Ese es el caso que tenemos actualmente con la famosa pandemia. No podemos estar todos juntos. De hecho, pues nuestro regreso será, no sé si con el mismo aforo, ya nos los platicarán después. El punto número 2 son las diferencias en los estilos de aprendizaje de los alumnos. Obviamente no todos los alumnos tienen la misma capacidad de aprender en línea. Hay algunos que se les facilita ser autónomos y hay otros que no, que necesitan más apoyo del maestro. Entonces, ellos también tienen que ver si tienen esta capacidad o no. Y los fines educativos sería el punto 3. El aprendizaje autónomo promueve el desarrollo de características específicas en el alumno, como el compromiso. Entonces, ellos pueden tener fechas preestablecidas de entregas de trabajo, de exámenes, de contestación de cuestionarios e incluso de llegarlos a ver en alguna sesión por algún medio electrónico. La 4 es la motivación. Otorga libertad en los alumnos. Así como tiene que tener ese compromiso para ciertas actividades, hay otras que se podrán desarrollar de manera libre. A lo mejor yo les pongo un horario para la entrega hasta las 11 de la noche el día viernes. Pues ellos tienen la libertad de todo el día en mandar su trabajo. Y bueno, el quinto es el objetivo de aprender a aprender. Promueve la reflexión en el alumno. Obviamente que ellos tienen que complementar a veces lo que les damos, aprendiendo a aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí está la autonomía presente. Bueno, este autor, Aebli, en el 2001, ya dice que
el aprendizaje autónomo implica pilares del saber, saber hacer y el querer. Obviamente hay un autoconocimiento, reconocer el propio proceso de aprendizaje y bueno, gracias a ciertas fortalezas y debilidades podemos aprender. Entonces ya implica un autoconocimiento para la creación de estrategias y métodos propios para guiar las actividades de aprendizaje. Entonces, los alumnos también tienen que aprender a aplicar ciertas estrategias para que puedan conseguir ese aprendizaje. Bueno, entonces, la falta de autonomía implica que el alumno no está aprendiendo a aprender, no hay un aprendizaje significativo. Bueno, la autonomía en el aprendizaje es democrática, requiere disciplina, planificación, decisión, organización, persistencia, motivación, evaluación y rendición de cuentas. Entonces, como pueden observar, no es tan sencillo. Nosotros damos los primeros pasos como docentes para que los alumnos sean autónomos y depende de ciertas características de ellos si lo pueden ser o no. Entonces, los primeros años de escuela, como todos lo sabemos, el maestro como la familia tienen la tarea de fomentar la disciplina. Por eso es tan importante. Y esta se va a ver reflejada en el aprendizaje autónomo. Cada día vamos a ver más planes de estudio que incluyan el aprendizaje autónomo en línea. Tiene que ser aprovechar toda la tecnología que tenemos y después va a resultar hasta más sencillo que los alumnos agarren este tipo de actividades a que se presenten en la escuela. Bueno, Pavlov y Pratt consideran 3 responsabilidades de los estudiantes en línea: la construcción del conocimiento, la colaboración y gestión del proceso de aprendizaje. Obviamente en esto el alumno ya es responsable de la búsqueda de soluciones en problemas relacionados con el contenido del curso. ¿A qué se refiere esto? Que ellos también pueden obtener información, pueden buscar otro tipo de materiales, videos, etcétera. Ya se pueden echar mano de más tecnología todavía y obtener más conocimientos. Entonces se supone que en la autonomía ya el alumno se cuestiona a sí mismo, pero también nos cuestiona a nosotros. Obviamente a través de la tecnología se va a presentar muchísima información y ellos deben ser capaces de discernir qué les va a servir y qué no. Participan en el proceso de aprendizaje. El aprender a aprender, desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo para la construcción del conocimiento. Ahí es cuando vemos que ellos mismos se dan cuenta si realmente están aprendiendo o no. El trabajar en línea, el tener un conocimiento autónomo, no quiere decir que no van a poder trabajar en equipo. También pueden trabajar en equipo, también pueden conectarse con los demás y con el maestro. Obviamente, hay que darle las bases a los alumnos y decir que este es en equipo, esto es individual y ellos ya también se tienen que organizar. Obviamente con esto se fomentan otras características como que se busque información, material adicional. Si no queda claro, además de echar la mano al maestro, que seguimos siendo guías, pues pueden también ellos buscar cuál es la verdadera solución a su problema, a su duda, etc. Y bueno, presentan y dan feedback. ¿A qué me refiero esto? Más del mensaje simple, a que el estudiante debe ser capaz de hacer comentarios coherentes sobre las ideas presentadas. Entonces ya ahí va también una otra característica que sería la madurez. Todas estas prácticas ayudan en el desarrollo crítico y reflexivo. ¿Para qué? Pues para obviamente construir el conocimiento y el aprendizaje. Además de que debe ser capaz de gestionar y administrar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, debe de apoyarse, de ser en el maestro, pero también el ser capaz de organizar sus horarios, de cumplir
etcétera. Promover su aprendizaje a través de estrategias que fomenten su participación, la interacción, la investigación, el debate, el diálogo y las soluciones en un aprendizaje también cooperativo. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Debo decir que el aprendizaje autónomo se centra en la creación de entornos de aprendizaje colaborativo. Ver qué estrategias pueden permitir la producción de este tipo de entornos a la educación a distancia y obviamente abordar ampliamente que el papel del profesor y tutor tiene que ser ya un mediador en la educación. Es decir, no somos los que tenemos que brindar toda la información, tenemos que dejar espacio para que ellos también vayan creando y vayan aprendiendo. Hay autores como Morán que también dicen que la tarea de poner en práctica algunas estrategias las puede también ir aprendiendo los alumnos en el contexto de cómo se les vaya presentando la situación. Hay algunos que van a aprender leyendo, otros memorizando, pero ellos ya se encargan de esto. Y nosotros pues tenemos que también establecer relaciones empáticas. Tenemos ya una responsabilidad compartida y no solamente va a recaer en nosotros, en ellos también, porque tienen que ser disciplinados y coherentes, tener disposición de diálogo. Y bueno, ahorita presento las conclusiones. La primera es, las vivencias de nuestra realidad social nos han exigido un cambio en la forma de educar, pero también de aprender. Entonces depende de dos personas. El profesor deja de ser actor y el alumno es el que debe de tomar este papel. Entonces, esto es en la educación en línea o a distancia. Además del uso de tecnologías de la información y comunicación, también deben de fomentarse la interacción personal. Esto es a través de una construcción dinámica y continua. Esto nos toca también a nosotros como profesores. Digo, tampoco el que tengamos un alumno autónomo quiere decir que le vamos a dejar toda la tarea a él. Y bueno, la tercera, la autonomía en el aprendizaje es el legado más importante que podemos dejarle a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque ellos pueden adquirir conocimientos y conocimientos no solamente con la presencia del profesor, sino con lo que investiguen ellos. Y esto implica que entonces ya no van a tener límites. Ellos van a aprender a aprender. La siguiente es esencial en la educación a distancia que el alumno puede estudiar por sí solo, pero también que el maestro lo guíe. Este tipo de educación, y hay que recalcarlo, no va a ser para todas las personas. Hay personas que necesitan todavía más el apoyo del maestro y hay otras que sí se les va a facilitar el aprender, el ser autónomos y el conseguir su propia información, tener su tiempo y organizarse. Hay chavos que de plano no se pueden organizar ni para hacer una tarea. Entonces sí tienen que tener como que el maestro que esté todavía guiándolo con una mayor cobertura, porque el autónomo es dejarlo que él aprenda a volar, él aprenda a aprender. Bueno, pues sería todo de mi parte en esta ponencia. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, les pido que la escriban en el chat para poder contestar. Gracias. Agradecemos cumplidamente la ponencia anterior y tocaría el tema de la ponencia, educación socioemocional del alumno adolescente de nivel bachillerato en tiempos de contingencia sanitaria. Esta ponencia corre a cargo del maestro Moisés Macario Cárcamo Padilla.
el cual es egresado de la licenciatura en Enseñanza de Inglés de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de inglés en educación básica por la SEP. Es también asesor de la Mediateca, contratado por la UNAM. Fue profesor y coordinador del CELEX en el Instituto Politécnico Nacional. Laboró en la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene certificación nacional de inglés CENI. Cursó una serie de diplomados y cursos en formación docente en San Antonio, Texas. Sus intereses principales son la elaboración de materiales didácticos y actividades lúdicas para las instituciones donde ha laborado y la actualización constante en enseñanza en el idioma inglés. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Moisés Macario Cárcamo Padilla. Gracias, profesor Hiram, por la presentación. Buenos días, bienvenidos al 11º Simposio de Lenguas 2021, Desafíos y Escenarios Educativos de la Enseñanza y Aprendizaje en Tiempos de Contingencia Sanitaria. En esta ocasión vamos a abordar el tema de educación socioemocional de alumnos adolescentes de nivel bachillerato en tiempos de contingencia sanitaria. Social, distanciamiento social y falta de interacción personal. Emocional, pérdida de empleos, de seres queridos, cambios de rutina y adaptación de espacios. En este aspecto todos hemos salido afectados, pero más lo han sido nuestros alumnos. Ellos han experimentado y reflejado diferentes emociones y estados de ánimo. Problemas relacionados con el confinamiento y distanciamiento. Como consecuencia, ahora los estudiantes expresan diversas emociones y sentimientos: incertidumbre, desinterés, miedo, estrés y hasta depresión. Algunos factores detonadores de esto son la falta de dispositivos electrónicos, la falta de conocimientos y dominio de las TICs. Y aunado a esto, mencionamos también la falta de conectividad, los problemas familiares, problemas sociales. Sustento teórico. Para poder hablar de la educación socioemocional necesitamos saber qué es una emoción. Etimológicamente el término emoción proviene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Las emociones se definen como reacciones que se producen en el organismo como respuestas adaptativas al medio ambiente. Aunque no hay un consenso, los especialistas generalmente hablan de 6 emociones básicas, externamente visibles: la alegría, tristeza, ira, miedo y asco. Emociones secundarias positivas y negativas. Además de las emociones básicas, existen las llamadas emociones secundarias o sentimientos, que se forman por una combinación de las básicas y por la influencia del medio sociocultural en el que una persona se desarrolla. Entre los que podríamos llamar negativos están los celos, la envidia, el deseo de venganza y el resentimiento. Y del lado positivo están la solidaridad, el cuidado, el respeto, la experiencia estética, el altruismo, el amor y todas las emociones que lleven a estados de vida más plenos y felices. Educación socioemocional. Las emociones y su manifestación tienen siempre un componente social. Y su manejo puede enseñarse y aprenderse, tanto por los maestros, los alumnos y todos en general. El manejo requiere autocontrol personal e interno y una actitud positiva y empática. En la medida que aprendamos a manejar nuestras emociones de una manera positiva, también va a influir en los seres que nos rodean. Tipos de emociones. Emociones que experimentamos todos, principalmente los alumnos. Positiva. Consiste en cultivar deliberadamente el surgimiento de emociones positivas a través de ejecutar acciones específicas.
de compromiso. El compromiso es la capacidad de permanecer atento, consciente y compenetrado con la actividad que se ejecuta en el momento determinado. De relaciones. La cantidad y calidad de las relaciones que establezcamos con los demás son clave para nuestro bienestar. De significado. Se trata de descubrir las condiciones para lo que hagamos nos parezca significativo. Logros. Significa repasar cada detalle de lo alcanzado, sintiéndose agradecido con las personas que nos ayudaron a realizarlo. Dimensiones de la educación socioemocional. Las 5 dimensiones y sus habilidades asociadas son: autoconocimiento. Implica desarrollar la atención sobre los propios procesos cognitivos y emocionales y expresar las emociones adecuadamente. La finalidad del autoconocimiento es aceptarse y valorarse a sí mismo y fortalecer el sentido de identidad. Requiere de ciertas habilidades como son la atención, conciencia de uno mismo y de lo que nos rodea, autoestima y bienestar. Autorregulación. Permite modular los propios pensamientos, emociones y conductas, controlar impulsos, tolerar la frustración, perseverar en el logro de objetivos. Requiere de ciertas habilidades también, como lo son la metacognición, expresión y regulación de las emociones. Autogeneración de emociones para el bienestar y perseverancia. Autonomía. Favorece tomar decisiones y actuar de forma responsable, considerando no solo el bien para sí mismo, sino también para los demás, y asumiendo conscientemente las consecuencias previsibles de nuestros actos. Incluye habilidades como son la iniciativa personal, identificación de necesidades y búsqueda de soluciones, el liderazgo y apertura y el compromiso de la autoeficacia. Empatía. Implica la capacidad de percibir, identificar y comprender elementos afectivos, conductuales y actitudinales. Implica bienestar, trato digno hacia otras personas. Colaboración. Establecer relaciones armónicas con los demás que nos lleven a la consecución de metas grupales y a la construcción del sentido de nosotros. Medidas para prevenir los efectos negativos del confinamiento. Fortalecer los vínculos. Eso tiene que ver con la importancia de la solidaridad, comprensión y empatía entre nosotros. Avanzar hacia una cultura de cuidado mutuo. Todas las autoridades tienen que ver en esto, tienen que ver la posibilidad y el deber de reconocer las problemáticas que estamos enfrentando con esta pandemia y promover vínculos que humanicen los procesos educativos y materialicen acciones de cuidado, respeto y empatía entre todos los involucrados. Evitar la sobrecarga. En este caso tiene que ver mucho con nosotros los docentes, que no tratemos de enseñar como lo hacemos en modo presencial. Tenemos que ajustar nuestros contenidos, nuestras clases, hacerlas más amenas y atractivas para los alumnos. De lo contrario, ellos se van a sentir desanimados. Pedagogizar las emociones. Se trata de priorizar objetivos e integrarlos a diversas áreas del saber. Diseño de unidades o proyectos de aprendizaje, adquisición de actitudes. Implementación de experiencias de aprendizaje. Aquí tenemos que responder a las preguntas relacionadas con nuestros alumnos. ¿Cómo aprenden? ¿Qué técnicas y estrategias les resultan más útiles? ¿Qué necesitan para seguir aprendiendo y avanzando? Y regular sus procesos de aprendizaje. Implementación de experiencias de aprendizaje. Responder a las preguntas: ¿cómo aprenden los alumnos? ¿Qué técnicas y estrategias usan y les resultan más útiles? Potenciar el desarrollo profesional. En este caso,
tiene que ver con que se capacite al personal docente y obviamente también hasta los alumnos para que adquieran habilidades digitales y no les cueste trabajo adaptarse a este modo de enseñanza. Utilizar y ampliar redes de apoyo. Las instituciones educativas pueden distinguir desde adentro las instituciones que puedan construir redes de apoyo para fortalecer vínculos con otros organismos. Esto para fortalecer el ámbito socioemocional. Tiene que haber una alianza y procesos. Practicar la empatía. En este caso, creo que a todos nos tocó hacer esto con nuestros alumnos. Por ejemplo, como profesores, ¿quién no escuchó a algún alumno en nuestras clases decirnos, profesor, tengo problemas con mi conectividad, mi papá perdió el trabajo, tuve un fallecimiento familiar, no sé mucho de las tecnologías, esperen para entregar los trabajos, estuve enfermo, mi mamá se enfermó de COVID, y muchas situaciones graves. Y finalmente pues, tuvimos que practicar la empatía con ellos, ser tolerantes y esperarlos a que realizaran sus actividades. De este modo, como dije, pues todos tuvimos que practicar la empatía hasta entre nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos. Las implicaciones y consecuencias del COVID-19. Cambios de rutina. Creo que a todos nos afectó todo esto porque tuvimos que cambiar nuestros horarios para comer, para hacer nuestras cosas, hasta para levantarnos, distribuir espacios en la casa, delegar responsabilidades para cada quien de la familia. Y esto un poco nos ayudó a ser solidarios entre nosotros. Yo creo que todos lo vivimos y nos repartimos cosas y aquí salió la solidaridad de las personas que nos rodean. Interrupción del aprendizaje. En este caso sí a todos nos pegó, más a los alumnos y a nosotros como profesores. La forma de enseñar en línea obviamente no es igual que en presencial. Los alumnos se vieron afectados desde el momento en que ya no asistieron a clases, perdieron contacto con sus compañeros, estar en un salón de clases. Ya no fue igual porque, como dije antes, muchos de ellos no tienen las habilidades o los dispositivos tecnológicos para realizar sus tareas. Y finalmente, pues los contenidos no fueron iguales, se redujeron. Hubo un poco, digamos, se puede decir, de rezago en los aprendizajes. Otro factor fue la interrupción del acceso a la atención médica básica y especializada. En estos tiempos de pandemia, los hospitales fueron saturados de su capacidad y como consecuencia muchas personas no tuvieron acceso a estudios, atención médica básica. Algunas personas estaban en proceso de operación, ya no se les operó. Se supo que algunos murieron. Fue muy triste todo esto. Tampoco hubo atención psicológica ni bucal. Fue muy grave todo esto. Omisión de eventos importantes de la vida igual. Esto nos afectó a todos porque pues tuvimos que dejar de ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Tuvimos que dejar de asistir a fiestas, a eventos, hasta ir al parque, al cine. Y junto con el confinamiento, pues esto nos pegó mucho emocionalmente. Medidas para brindar apoyo y estabilidad a nuestros alumnos adolescentes. Mantener rutina normal. Creo que esto lo hicimos todos en nuestras casas, pues tratar de hablar con nuestros adolescentes, tratar de guiarlos, de darles consejos prácticos y de ánimo. Cuidado personal. En algún momento, pues muchos descuidamos tal vez nuestro aspecto personal, porque no tenemos que salir a la calle, a lo mejor nos poníamos nuestra ropa informal. Conexión virtual constante con amigos y familiares.
Este es un punto muy importante, creo que fue el que más nos ayudó a todo, a superar un poco esta crisis, porque obviamente desde ahí tomamos nuestras clases, desde ahí enseñamos, aprendimos mucho sobre la educación a distancia, y eso nos ayudó también a tener contacto con nuestros seres queridos, amigos, compañeros, y a saber todo sobre toda esta pandemia. Fue lo que más nos apoyó esto. Fue nuestra mejor arma. Elaboración de carteles con mensajes optimistas. Algunas instituciones y asociaciones, medios de comunicación, mandaban mensajes de optimismo para todos. Se trata como de ser empáticos también, y esto nos animó en alguna manera a muchos de nosotros. Activarse físicamente. Las personas que lo hicieron, obviamente, bajaron su nivel de estrés y de frustración. Los que lo hicieron, pues se sentían bien. Hubo personas que hasta perdieron peso, y como dicen por ahí, mente sana en cuerpo sano. Reconocer y aceptar sentimientos propios. En esta parte, el analizar nuestros sentimientos y emociones que tuvimos de tristeza, inseguridad, frustración, miedo, nos ayudó a analizar nuestros propios temores. Bueno, estoy triste, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy preocupado, ¿qué voy a hacer? Nos ayudó a analizar nuestras emociones y a canalizarlas de otro modo. Practicar la empatía y la solidaridad, como lo dije hace rato, creo que fue lo que muchos hicimos con nuestras familias, con nuestros alumnos, y fue lo que nos mantuvo pues unidos y un poco animados. Medidas para brindar apoyo y estabilidad a nuestros alumnos adolescentes. Escuchar y alentar a nuestros jóvenes por medio de consejos prácticos y positivos. Estar atentos a sus cambios de actitud. Yo creo que en nuestras familias lo hicimos, ver a nuestros adolescentes cómo se sentían, cómo actuaban. Y como está aquí al lado de la ilustración, pues hay que ver si él puede decir me siento o reflejo esto, y hablar con ellos. Tener presente de hoy en adelante el aspecto socioemocional en todas las áreas de nuestras vidas. Social, escolar, familiar y laboral. Creo que a muchos de nosotros nos pegó en más de 2 o 3 factores o áreas de nuestra vida esta pandemia. Pero principalmente tenemos que buscar estrategias y nuevos caminos para abordar la educación de una manera significativa y real de nuestros jóvenes alumnos y de todos en general, para evitar rezago y deserción. Desafortunadamente, sí hubo mucho rezago y deserción. En nuestra institución no hubo tanta deserción, pero hubo rezago, y en otras sí hubo, aparte de rezago, hubo mucha deserción, desafortunadamente. Es todo de mi parte y gracias por su atención. Hasta pronto. Agradecemos al profesor Moisés su interesante ponencia, y a continuación tenemos la ponencia Sugerencias para tener una sesión síncrona, segura y controlada en Meet y Zoom. Dicha ponencia estará a cargo de la doctora Alejandra Gwendolyn Arellano Delgado y del maestro Diego Hernández Martínez. La doctora Alejandra Gwendolyn Arellano Delgado es técnico académico de los laboratorios de idiomas y profesora del Colegio de Informática con 15 años de experiencia. Es ingeniera en computación por la UNAM y tiene maestría en comunicación y tecnologías educativas por el ILSE. Es doctora en educación por la Universidad Virtual de Guadalajara. Ha participado en diferentes proyectos de automatización de procesos, diseño e implementación de sistemas para la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y también en la Secretaría de Servicios Escolares, Mediateca, Laboratorios Multimedia de Idiomas en el plantel número 2. Ha sido ponente y tallerista en diversos cursos de actualización y asimismo ha participado en la organización y coordinación de la Comisión de Cómputo del Simposio de Lenguas.
en el Congreso Preparatoriano de Ciencias y Humanidades y en el Congreso de Material Didáctico, ambos organizados en el plantel número 2. Actualmente es miembro del Consejo Interno del plantel. El otro ponente es el maestro Diego Hernández Martínez, quien es técnico académico del área de cómputo, adscrito a la Secretaría General del plantel número 2. Y es también profesor de asignatura del Colegio de Informática con una antigüedad de 8 años. Cuenta con formación académica como ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y como maestro en docencia y gestión educativa por la Universidad Digital del Estado de México. Ha participado en la adopción e implementación y mantenimiento de sistemas informáticos para la Secretaría de Servicios Escolares y la Secretaría General, en el diseño e implementación de diversos cursos y talleres para la utilización de las tecnologías TIC, tanto para profesores como para alumnos, así como en la organización de eventos y encuentros académicos, tales como las pláticas de orientación de carrera para el pase reglamentado y en la Comisión de Cómputo de Congresos y Simposios del plantel 2. Actualmente funge como coordinador en programas institucionales de dominio TIC-TAC y tutorías de la ENP. Sin más por el momento, le cedo el micrófono a la doctora Gwendolyn y al maestro Diego. Buenas tardes a todos, es un placer saludarlos en este evento. A nombre de mi compañero Diego Hernández y una servidora Alejandra Arellano, les vamos a presentar en la ponencia sugerencias para tener una sesión síncrona, segura y controlada en Meet y Zoom. Como todos lo sabemos, el año 2020 fue muy particular debido a la pandemia en la que nos encontramos actualmente. Hemos tenido que cambiar el modo en el que realizamos algunas de nuestras actividades, tanto escolares, de trabajo y de convivencia. En el marco de la educación, el hogar se ha tenido que convertir en diversos espacios, como son una oficina en el caso de los docentes, una escuela en el caso de los alumnos, o un centro de recreación y entretenimiento en el caso de la convivencia familiar. En esta modalidad de comunicación que nos deja la pandemia, se da paso a que las videollamadas se conviertan en una forma de estar en contacto con nuestra familia, con nuestros amigos o con nuestros compañeros de trabajo. Antes de que comenzara la pandemia, la mayoría de nosotros ya conocía y manejaba alguna herramienta de videollamadas, como es WhatsApp, como es Skype. Sin embargo, con el crecimiento exponencial de la necesidad que nos dejó la pandemia de mantenernos comunicados y de poder realizar presentaciones a distancia, se dio lugar al uso masivo de herramientas que, a pesar de que ya existían, no tenían tanta popularidad entre nosotros. Dichas herramientas son las que conocemos como Meet y como Zoom. Crece exponencialmente el uso de estas herramientas y entonces se empieza a hacer más común el uso de las videoconferencias. ¿Sí? ¿Pero qué es una videoconferencia? Bueno, una videoconferencia, algunos de nosotros ya lo sabemos, si no es que todos ya lo sabemos, las hemos utilizado, pues es un servicio de comunicación que permite a dos o más personas intercambiar información de manera síncrona a través del uso de hardware como lo es un micrófono o una cámara. Con ello, bueno, pues podemos compartir video y audio de manera que las personas que se comunican pueden ver y escuchar mutuamente lo que se pretende mostrar. Con la llegada de la pandemia hubo la necesidad de utilizar servicios de videoconferencia y entre los que más destacaron por practicidad o por popularidad fueron las plataformas de Meet y Zoom. Ambos servicios permiten conectar una gran cantidad de personas a través de Internet para poder verse y escucharse de manera síncrona, pero ambas, bueno, pues tienen ciertas características que las hacen un poco similares, cada una tiene su particularidad. La gran diferencia entre Zoom y Meet se encuentra en el número máximo de participantes y en el precio.
dos factores esenciales que son muy relevantes. En el caso de los que trabajamos en la UNAM, la CUAYED nos da una licencia para docentes en la que se nos otorga cierto tiempo de sesión dependiendo de la disponibilidad que se da. Esta licencia el docente la tiene que ir actualizando. Bien, algunas de las ventajas de Zoom pues serían hasta 1000 personas en cada reunión. Zoom permite establecer videoconferencias con hasta 1000 participantes en la versión premium y 100 participantes en su versión gratuita. Google Meet se queda a solo 100 participantes en su versión gratuita y de 250 en la versión Enterprise. Grabación de reuniones. Con Zoom podemos grabar las reuniones de manera gratuita. En Meet es solo posible si tenemos contratado el plan Essentials o Enterprise. Transcripciones automáticas. Tanto en Meet como Zoom se permite grabar las reuniones, aunque Zoom pues está un pasito más adelante porque en cada grabación que se realiza en una suscripción Business o Enterprise, la aplicación genera transcripciones automáticas para evitar tener que tomar pues apuntes de todo lo que está ocurriendo en la sesión. Personalización de fondos. Zoom permite cambiar el fondo de la habitación en la que nos encontramos. Podemos poner un cielo azul, podemos poner una playa, el logo de algún evento, como en este caso. En Google Meet también se permite cambiar el fondo o difuminarlo, por lo que actualmente, bueno, esta es una característica común entre ambas aplicaciones. URL de reunión personalizable. Cuando creas una reunión en Meet, recibes una URL aleatoria con números y letras, en donde la gente o los invitados pueden dar clic en esta URL y de manera automática se conectan a la reunión. En el caso de Zoom, si tienes un plan business, puedes hacer que tus URL sean mucho más profesionales y fáciles de recordar. Por ejemplo, en lugar de poner los números que nos da como ID de la reunión, podemos poner reunión grupo 25, por ejemplo. Interfaz más intuitiva. En general, aunque tanto Zoom como Meet cuentan con características muy similares, estas se presentan de una manera más clara y concisa en Zoom. Los menús de navegación, los menús de navegación y herramientas en Meet no son tan intuitivos, lo que puede ser un poquito pues molesto para aquellos que no manejan bien las nuevas tecnologías o que no están acostumbrados a usar aplicaciones de videoconferencias. Google Meet es una potente herramienta con un gran set de funcionalidades. La diferencia es notable a comparación de Zoom y tiene pues algunos aspectos clave, ¿no? Es mucho más difícil de hackear. Hackeo se convirtió en todo un problema para la plataforma de videollamadas, especialmente desde que se popularizó debido a la pandemia del coronavirus. Los hackeos en Zoom son de lo más sencillo. Basta comprobar una URL y si tenemos suerte podemos entrar a una reunión en cuestión de minutos y bueno, poner un desorden en la reunión. En Google Meet las URLs se generan aleatoriamente y las invitaciones se gestionan vía correo electrónico, por lo que los intrusos pues la tienen un poco más difícil, ¿no? No imposible, pero la tienen un poco más difícil para poder hacer de las suyas. Más barato, tanto Meet como Zoom cuentan con planes de usos gratuitos, aunque si vamos a usar la herramienta a nivel corporativo y contratamos un plan de empresa, con Meet nos sale mucho más barato. Herramientas colaborativas. Bueno, Zoom es una plataforma para realizar videollamadas y ya, hasta ahí se queda, ¿no? Y Meet se presenta como un elemento más dentro de lo que es Google, un entorno colaborativo en el que existe un grado de integración con otras herramientas organizativas como Google Calendar, Drive o Gmail, ¿no? Esto lo convierte en una aplicación pues bastante interesante. Subtítulos en tiempo real. Si realizamos una videollamada con participantes que hablan en inglés o cualquier otro idioma que no dominemos demasiado, esta es una característica que podemos aprovechar enormemente dentro de Meet. Acceso instantáneo desde el navegador. Cuando utilizamos Zoom para PC, necesitamos una extensión para que el navegador pues, pueda instalar previamente esta aplicación. Con Meet es mucho más sencillo, ya que toda la experiencia se puede hacer vía web sin necesidad de configuraciones adicionales. Se pueden descargar ambas herramientas a los dispositivos móviles, tienen sus versiones
existen las apps para dispositivos móviles. A nivel de características generales, Zoom y Meet son muy similares y pueden cumplir con una excelente labor en estos tiempos de teletrabajo y de reuniones a distancia. ¿Cuáles son los requisitos para poder utilizar estas herramientas? ¿Qué necesitamos para poder utilizarlas? Bueno, la mayoría de nosotros ya las ha utilizado. Necesitamos acceso a Internet, obviamente. Necesitamos las aplicaciones instaladas en nuestros dispositivos móviles. Puede ser en cualquier sistema operativo. Necesitamos las últimas versiones de los navegadores, cámara y micrófono si requerimos o deseamos compartir video o participar de algún audio. Uso en el sector educativo. Con la llegada de la emergencia sanitaria, se nos obliga a todas las personas a quedarnos en casa y parar muchas de nuestras actividades, si no es que la mayoría, de las que hacíamos normalmente. Tuvimos que buscar la manera de poder seguir en contacto con nuestros alumnos y una de ellas fue pues a través de una videoconferencia. Muchos de los profesores requirieron en su momento capacitarse para llevar a cabo los encuentros académicos y eventos que ya se habían quedado organizados y que por consecuencia de la pandemia pues no se pudieron llevar a cabo. Y fue en ese momento en el que aplicaciones como Meet y Zoom alcanzaron niveles de demanda muy altos, al grado que se convirtieron en el objetivo de muchos hackers que buscaron transmitir software malicioso a través de las instalaciones de fuentes no confiables de la aplicación de escritorio Zoom. Y también se vio una vulnerabilidad en el caso de las cuentas de Google, ya que, pues bueno, las personas usualmente tienden a configurar contraseñas muy sencillas que pueden ser descifradas por programas dedicados a intentar en repetidas ocasiones gran variedad de contraseñas posibles. Este era un problema que debía solucionarse de manera inmediata, ya que en los meses próximos los profesores a nivel mundial iban a iniciar un ciclo escolar único y muy, muy especial, en el que la comunicación con sus alumnos iba a ser a través de videoconferencias. Riesgos de uso. Bueno, así como el vivir día a día tiene sus riesgos, la navegación en la web y el uso de cualquier tipo de plataforma o sistema informático pues tiene los suyos. En el caso de los desarrolladores de los servicios como Meet y Zoom, seguramente trabajan en constantes actualizaciones de las vulnerabilidades que puedan existir en sus sistemas, ya que si no están actualizados contra los posibles ataques que les puedan llegar a hacer, alguna persona de conocimientos de esta área pues las puede atacar y aprovechar de la desventaja y la información e identidad se verían comprometidos. Otra vulnerabilidad que podría darse en el uso de estos servicios es en cuanto a la población a la que nos dirigimos. Existe la posibilidad de que personas que no son requeridas en nuestras sesiones se presenten y realicen acciones que pueden perjudicar el rumbo de nuestra clase o que no tengan nada que hacer en ella. Podemos tener en alguna de las sesiones, sucedió en el ciclo escolar pasado, donde llega un intruso, se mete a nuestra sesión y bueno, comparte cosas indebidas o simplemente está molestando dentro de la clase. Propuesta de solución ante los riesgos expuestos. Como comentado, no estamos exentos de que algún intruso quiera meterse a nuestra sesión, alguna de las sesiones de videoconferencia que hagamos, ya sea en Meet o en Zoom. Es por eso que, bueno, tenemos estas propuestas para que tengamos unas sesiones más seguras. La primera de ellas, pues, sería configurar las contraseñas que no sean fáciles de predecir, como fechas de nacimiento, que contengan caracteres especiales y combinaciones de caracteres alfanuméricos, alternando mayúsculas y minúsculas. No evitemos el uso de contraseñas muy sencillas como el nombre de nuestros hijos o el nombre de la mascota, etcétera. Configurar la verificación en 2 pasos de los servicios que así lo ofrezcan. En el caso de Google, te ofrece este servicio, puedes verificar el ingreso a tu correo electrónico por medio de 2 pasos. Metes tu contraseña y el siguiente paso es te mandan ya sea un mensaje de texto o un correo electrónico para que verifiques que realmente eres tú el que está iniciando sesión. Y una vez que ya lo aceptas, entonces ya puedes ingresar a tus servicios de Google. Descargar e instalar las aplicaciones o software de las fuentes directas proveedoras del servicio y evitar hacerlo de servicios de terceros. Descargamos únicamente Zoom del sitio oficial de Zoom
y Google Meet del sitio oficial de Google y no de ningún otro lugar. Otro punto sería tener actualizadas todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro dispositivo. Los tenemos que descargar directamente de la página oficial del sistema operativo que corresponde, ya sea el sitio web o de la plataforma, si es un dispositivo móvil, de la plataforma Google Play o en Apple Store. Tener el sistema operativo de todos nuestros dispositivos actualizados, ya sea PC o un dispositivo móvil, tenerlos hasta la última actualización que haya salido. Adicional a las recomendaciones anteriores, les proporcionamos las siguientes. Estas son para el uso exclusivo de reuniones por videoconferencia. La primera de ellas sería dar acceso a los participantes corroborando el nombre uno por uno en las listas proporcionadas por el área de servicios escolares de cada entidad académica. Es importante que tengamos las listas de nuestro grupo a la mano para que podamos saber qué alumnos se está conectando a nuestra sesión. En caso de ser posible, bloquear la sesión en cuanto todos los estudiantes o todos los invitados a nuestra reunión estén presentes y ya estén conectados en nuestra sesión. Evitar compartir la liga de la sesión en redes sociales. Es mejor hacerlo directamente en una plataforma educativa como Moodle o Google Classroom o vía correo electrónico. Así tendremos un mayor control de en dónde compartimos nuestra liga. No permitir que los asistentes tengan habilitada la función de compartir pantalla a menos que se esté pensando en que el alumno va a hacer alguna exposición. En caso contrario, tenemos que bloquear o más bien deshabilitar la función de compartir pantalla. Puede enviar mensaje en la sala de espera. Podemos enviar un mensaje en la sala de espera en el caso de Zoom, solicitando que todos coloquen su nombre completo para poder darles acceso. Retirar de la sesión a aquellas personas que no conozcan o no estén debidamente identificadas, como en el punto anterior, como en la recomendación anterior. Si no tiene su nombre completo, entonces no lo dejamos entrar a la reunión. Tener un protocolo de acción con los estudiantes para que en caso de que haya una intromisión no deseada, la sesión se cierre de manera deliberada. No olvidemos también la metaetiqueta. Estas normas son muy importantes porque regulan el comportamiento de los usuarios en el entorno digital para comunicarse en la red. ¿Por qué tenemos que usarlas? Pues para no generar conflictos o desagravios en la comunicación dentro de los diversos entornos virtuales que existentes y en los que pues actualmente estamos participando. Son básicamente 10 reglas de metaetiquetas y estas son las siguientes. No debemos olvidar que quien lee nuestros mensajes es una persona que tiene sentimientos y que podemos lastimar. Es importante que tratemos a las demás personas con las que interactuamos como queremos que nos traten a nosotros. Seguir las mismas normas de comportamiento en el mundo virtual que las que utilizamos en el mundo real. Debemos ser respetuosos y comportarnos de acuerdo a las normas sociales, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Evitar que todos los textos que escribamos sean en mayúsculas, ya que, como ya la mayoría sabemos, se considera como gritar y además dificulta la lectura. Respetar el tiempo y el ancho de banda de otras personas. Antes de compartir información con otras personas, debemos asegurarnos que lo que estamos enviando sea importante, breve y conciso, ya que el tiempo de los demás pues es muy importante, ¿no? Tan importante como el nuestro. Mantener siempre nuestro lado amable. Es importante tratar a los demás como nos gustaría ser a nosotros tratados, ¿no? Participar siempre con educación y sin faltas de respeto. Compartir conocimientos con la comunidad. Debemos hacer del ciberespacio un espacio cercano para poder aprender. Aprender a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Este punto es muy importante, mantener la privacidad de las demás personas, excusar los errores de los demás, tratar de entender que a veces pues se cometen errores tratar de ser empáticos y entender que a veces pues se cometen errores, incluso nos pueden pasar a nosotros mismos también. En general, estas son las normas de netaetiqueta. Ya hemos trabajado un ciclo escolar completo en el ámbito virtual, ya hemos experimentado diversas situaciones y hemos adquirido experiencia en esta nueva modalidad de trabajo y mi compañero Diego y yo esperamos que lo que comentamos en esta ponencia ayude a la gran labor que realizan todos ustedes como docentes. Muchas gracias. Todos ustedes como docentes. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y
con el objeto de clausurar formalmente los trabajos de la mesa número 3. Le cedo los micrófonos a la maestra Viridiana Rodríguez. Muchas gracias, maestro Irán. Sin duda alguna han sido ponencias muy enriquecedoras que nos permitirán seguir reflexionando acerca de nuestro quehacer como docentes y asesores en estos nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje. Quienes integramos la organización de este simposio reconocemos la entusiasta participación y las aportaciones de nuestros ponentes. De igual manera, agradecemos a los asistentes de esta sesión. Con esto damos por concluida la mesa número 3 hacia la Mediateca Virtual, el desarrollo de hábitos y valores, y esperamos contar nuevamente con su presencia mañana para participar en los talleres. Gracias.